Presión laboral, una casa misteriosa y un amor puesto a prueba. ¿Tendrá Jung aún un camino para regresar? Desde el primer día de trabajo, Jung tuvo que enfrentarse a una dureza que jamás había imaginado. Su nuevo jefe no tuvo piedad, lo reprendió a gritos delante de todos, haciendo añicos su confianza y autoestima. Jung había dejado su tierra natal con la ilusión de construir una carrera, pero ahora, apenas a los pocos días, sentía como si estuviera al borde de un abismo. Y cuando pensaba que todo se limitaba a la presión del trabajo, la casa abandonada donde se hospedaba empezó a mostrar señales inquietantes. Pasos en la noche, frases borrosas en el espejo y un diario escondido con advertencias escalofriantes. Todo parecía acorralarlo poco a poco. Mientras tanto, en su pueblo, Joaika trabajaba día tras día vendiendo batidos de aguacate. Pero cada mañana al salir al mercado solo tenía una preocupación en mente. ¿Estará bien Jung? ¿Podrá soportar la presión en un lugar tan hostil? ¿O acaso terminará derrumbándose? Ella lo extrañaba con desesperación al punto de perder el sueño muchas noches. Pero, ¿será suficiente la fuerza de su amor para superar la distancia, la crueldad del trabajo y los oscuros secretos que acechan a Jung? ¿A dónde los llevará esta historia? ¿A un final pleno para su amor? ¿O a un giro inesperado que nadie imagina? Jung llegó a su nuevo trabajo en una mañana sofocante con la esperanza de que sería un nuevo comienzo. Pero solo unos minutos después de recibir sus primeras tareas, la realidad lo golpeó de lleno. El nuevo jefe, con una mirada severa y un tono áspero, no dudó en reprenderlo frente a todos. ¿Qué clase de trabajo es este? ¿Cómo puedes entregar un expediente así? Aquí no hay lugar para la negligencia, tronó su voz como cuchilladas directas al oído de Jung. Él se quedó paralizado con las manos temblorosas, sujetando el montón de papeles y el rostro ardiendo de vergüenza. Sus compañeros guardaron silencio, pero las miradas frías y críticas lo hicieron sentir aún más fuera de lugar. Nunca se había sentido tan pequeño. En su pueblo siempre fue alguien hábil y respetado. Pero aquí, en un entorno desconocido, de repente era torpe, desajustado. Recordó a Joaika, la chica que lo esperaba en casa. Pensó en las promesas de esforzarse por un futuro mejor para ambos, y aunque se obligó a resistir, su corazón estaba cargado de peso. Esa misma tarde, Jung se sentó solo en una pequeña habitación, mirando la caja de comida que había traído de su pueblo sin siquiera abrirla. Un compañero de trabajo, Truong, quien también había sido su compañero en la escuela de formación, se acercó y le dio una palmada en el hombro. No te preocupes demasiado, este jefe es famoso por ser exigente. Yo también pasé meses recibiendo gritos, pero con el tiempo todo se acomoda. ¡Ánimo! Jung lo miró y sintió un poco de alivio. En aquel lugar extraño al menos había alguien conocido. Truong añadió, me dijeron que todavía no tienes dónde quedarte. No. Justo sé de una casa vacía de unos familiares míos que están en el extranjero. Está desocupada, sería un desperdicio dejarla así. Si no tienes dónde dormir, ven conmigo esta noche. Aquí alquilar una habitación es carísimo y muy pequeño. Aquella invitación fue como una puerta abierta en medio del bloqueo. Jung dudó un momento, pero luego asintió. Porque en verdad los próximos días serían aún más duros sin un lugar donde refugiarse. Miró a Truong con un atisbo de esperanza. Tal vez no estaba completamente solo en esa ciudad. Al final de la jornada, el jefe lo llamó a su despacho para advertirle que si volvía a fallar, sería trasladado. Jung salió de allí sintiéndose destrozado, pero el pensamiento de la casa vacía y la compañía de Truong le devolvieron un poco de fuerza. Quizás en ese lugar pudiera encontrar un respiro en medio de la tormenta del trabajo. Afuera, el sol de la tarde bañaba todo en dorado, pero dentro de Jung solo reinaba un gris apagado. Con silencio cargó su mochila, preparándose para buscar un techo nuevo, un giro en su vida, que aún no sabía que le traería acontecimientos inesperados. Al anochecer, Jung siguió a Truong hacia el final de un pequeño camino del pueblo,
donde una casa vacía se alzaba silenciosa detrás de un grupo de bambúes viejos. El sendero de tierra estaba lleno de piedras y la luz amarillenta de las farolas hacía que el ambiente pareciera aún más sombrío. Truong, mientras caminaba, sonrió. Esta casa es grande. Mi primo la construyó con dinero que mandó desde el extranjero, pero nunca llegó a vivir aquí ni un solo día. Tenerla vacía es un desperdicio, así que puedes quedarte sin problema. No te preocupes, nadie se va a molestar. Hung asintió con una mezcla de alivio y de inquietud. No quería incomodar a nadie, pero realmente no tenía otra opción. Al llegar se detuvo de golpe. Era una casa de 2 plantas recién pintada de blanco, pero cubierta con una fina capa de polvo. Las puertas de vidrio cerradas, el jardín con hierba crecida hasta los tobillos y hojas secas arrastradas por el viento le daban un aire tan bonito como frío. «Vamos, entra», dijo Truong mientras abría la puerta. El chirrido resonó en la oscuridad. Dentro, un olor a pintura fresca mezclado con humedad flotaba en el aire. Había muebles básicos, mesas, camas, armarios, pero parecía que nadie los había usado. Hung dejó su mochila y subió despacio hasta una habitación pintada de rosa claro en el 2º piso. «Esa seguramente era la habitación de la hija de mi primo», explicó Truong. «Puedes quedarte allí, es amplia. Yo estaré en la de enfrente. Alquilar fuera es caro y muy incómodo». Hung sonrió débilmente y respondió: «Sí, gracias. De verdad que si no fuera por ti no sabría cómo arreglármelas». La noche cayó. La casa estaba inusualmente silenciosa. Afuera solo se oía el canto de los insectos y el viento colándose por las rendijas. Hung se recostó en una cama nueva, incapaz de dormir. Recordaba los gritos del jefe esa mañana y los ojos tristes de Hoai-ka al despedirlo. Extrañaba su hogar, el olor de los aguacates maduros, la voz suave de la chica que amaba. Un pequeño ruido lo hizo sobresaltarse como pasos sobre el piso. Se incorporó, escuchó con atención, pero luego todo quedó en silencio. Se convenció, debe ser el viento. A la mañana siguiente, Truong lo despertó temprano para recorrer juntos la zona de trabajo. Bajo la luz del día, la casa parecía normal, incluso bonita y espaciosa. Hung pensó que tal vez había estado demasiado tenso. Pero cuando se lavaba la cara en el baño, alcanzó a ver en el espejo empañado una frase escrita a mano: «No te quedes demasiado tiempo». Se echó hacia atrás de un salto, parpadeó varias veces y el mensaje desapareció. Forzó una sonrisa y pensó que tal vez el vapor había dibujado esa forma, pero la sensación de inquietud no lo abandonó. Durante el desayuno sencillo con pan y leche, Truong hablaba animado sobre los planes de trabajo mientras Hung solo asentía en silencio. No se atrevió a contar lo que había visto por miedo a parecer paranoico, pero dentro de sí sabía que esa casa no era tan simple como aparentaba. Esa tarde, al terminar el trabajo, Hung regresó solo a la casa vacía. Truong se quedó en una reunión y lo dejó en aquel lugar enorme. La luz del atardecer entraba por las ventanas proyectando sombras largas en la pared. Hung tomó el teléfono para llamar a Hoai-ka, pero dudó. No quería preocuparla y ni siquiera estaba seguro de cuánto tiempo podría resistir allí. El silencio llenaba la casa. De repente la puerta de una habitación en el 2º piso hizo clic, aunque Hung estaba seguro de haberla cerrado. Tragó saliva con el corazón latiendo fuerte. Pasos pesados resonaron en el piso superior. ¿Acaso aquella casa vacía ocultaba un secreto que nadie quería revelar? En la pequeña cocina de su casa en el pueblo Hoai-ka, se sentaba sola. El sonido del cuchillo golpeando la tabla se repetía de manera constante, pero en su interior no había calma. Sus manos ágiles pelaban los aguacates recién recogidos del jardín. La pulpa dorada y suave caía en la palma de su mano tan tierna que parecía deshacerse al instante. Los colocaba en la licuadora, añadía leche, hielo y un poco de azúcar. El ruido del motor se mezclaba con el canto de los pájaros afuera, pero para Hoai-ka
todo era solo un telón de fondo borroso. El aroma dulce del aguacate llenaba la cocina y, sin embargo, en su corazón solo había un vacío. Pensaba en Jung. Desde que él se fue a la ciudad a trabajar, la casa parecía más grande, más vacía. Las comidas eran solitarias y el sonido de la cuchara chocando contra el cuenco sonaba áspero. Hwae-ka estaba acostumbrada a ver a Jung fuerte y enérgico, ayudándola por las tardes a poner las sillas en el patio compartiendo historias mientras cenaban. Ahora todo se había convertido en un silencio interminable, sin saber cuándo volvería a llenarse. De camino al mercado con la carga pesando sobre sus hombros, cada paso de Hwae-ka parecía más pesado porque su mente estaba con Jung. Pensaba en cómo enfrentaba a su nuevo jefe del que decían que era duro y exigente. Se estaría adaptando, lo habrían regañado. Aguantaría la presión hasta saltarse las comidas. Las preguntas se repetían una y otra vez en su mente apretándole el corazón. Recordaba bien su rostro firme, su sonrisa cálida y la manera en que solía bromear. ¿De qué te preocupas tanto? Yo estoy bien. Pero ahora tan lejos, ella no sabía si él aún conservaba esa sonrisa. En el mercado, Hwae-ka acomodó los vasos de batido bajo la sombra de un árbol grande. Los colores verdes brillaban a la luz del sol, que se filtraba entre las ramas y la espuma en la superficie resplandecía. Ella levantó la voz para llamar a los clientes. Batido de aguacate, fresco, rico y nutritivo. Su voz sonaba clara, pero en sus ojos había tristeza. Los compradores seguían llegando y elogiaban el sabor, pero en su interior solo había un hueco de añoranza. Una anciana compró 2 vasos, bebió un sorbo y exclamó: ¡Qué rico, qué fresco! Lo haces muy bien, hija. Luego, con una sonrisa, añadió: sigue trabajando con empeño, la felicidad llegará. Hwae-ka solo pudo asentir. Aquellas palabras tocaron la parte más sensible de su corazón. La felicidad. Ella sabía que su felicidad era estar al lado de Jung, trabajando juntos y apoyándose mutuamente. Pero en ese momento la felicidad estaba en algún lugar lejano, enfrentando pruebas junto a él. Por la noche la casa estaba en silencio, solo interrumpido por el canto de los grillos. Hwae-ka se recostó de espaldas al vacío de la cama, recordando cómo Jung solía abrazarla por detrás. Ese abrazo ahora estaba lejos, reducido a un recuerdo al que aferrarse. La nostalgia le apretó el pecho y los ojos se le humedecieron. Deseaba poder llevarle una comida caliente, un vaso de agua fresca o al menos susurrarle: cariño, siempre te espero. Los días seguían pasando. Hwae-ka seguía cargando aguacates al mercado, seguía levantando la voz para vender, seguía sonriendo a los clientes. Pero en su corazón cada latido estaba lleno de preocupación por Jung. Confiaba en que él lo superaría, pero ella en el pueblo nunca había dejado de pensar en él, nunca había dejado de extrañarlo.